Uno, tenemos la circunstancia de que el día 6 de abril del 2012 se produce la independencia del Azawad en el estado de Mali. Recordemos y hagamos memoria. En la zona de la antigua África francesa, ya sea fundamentalmente los actuales estados de Marruecos y de Argelia, a pesar de que también reverberan en la zona sahariana hasta el otro lado, como sería Mali. Por ejemplo, la zona norte hay lo que se llaman los Tuareg, los llamados berberes, los Amazigh. Berberes eran como los griegos pusieron nombre a través de ellos los romanos de bárbar y berber, gentes bárbar al norte, bárbaros, berber al sur, berberes, eran unas palabras insultantes hacia esas formas de vida exógenas del imperio greco-latino, o más bien imperio romano, con alguna raíz griega. Pero estos que sobrevivieron al imperio romano, que sobrevivieron a la arabización durante siglos y siglos, llegaron al siglo XX y al siglo XXI en precarias circunstancias, en un mundo en el que el Islam seguía valorando el hecho de que si vivías en tierras del Islam tenías que aprender el Corán en árabe, pero si estabas fuera podías leerlo en lengua vernácula, lo cual fue parte del asunto de las primaveras árabes que, bueno, antes de ellas un servidor, y se me permita la reflexión particular sobre unos datos personales, tuve la ocasión de, en el curso de doctorado, estar con un marroquí que hacía la reflexión al respecto de que la renovación cultural, un tanto parecida a la reforma que supuso la etapa del Renacimiento, y posteriormente lo que pudo suponer la Ilustración, era una necesidad aún acuciente en el mundo árabe. Porque recordemos, a semejanza de lo que escribe Benazir Bhutto en su libro Islam, Democracia en Occidente, tenemos esa realidad de que las primeras víctimas del terrorismo islámico son los herejes de la propia civilización islámica. Aquellos que no se cortan por el patrón de lo que debería ser un auténtico y buen musulmán. Y por lo tanto, ahí surgen los problemas. Porque cuando se produce la égira, la salida de la Meca del profeta Muhammad, y vive una década en Medina, creando el germen del Estado Islámico, el origen, evidentemente, como era necesario aunar la religión a una forma de Estado que le diera cobertura en un mundo de tribus y de dispersiones, como era la Arabia del siglo VI y del VII, entonces se funde en una misma doctrina Estado y religión, cuando en Occidente lo que ha ido para la paz es separar Estado y religión, que se basa en lo que ya Jesucristo afirmaba en los santos evangelios respecto a que lo de Dios, y lo de César, que viene a ser el anclaje de la separación entre Iglesia y Estado, a pesar de que muchos de sus herederos no hayan seguido fielmente las doctrinas del Maestro. Pero eso que lo negocien con Belcebú, aquellos que se desviaron de las palabras del Maestro. En el Islam pasan estas cosas y por lo tanto llegamos al siglo XX y al XXI con estas dificultades. En las primaveras árabes se producen circunstancias de estas. En Libia
como hemos comentado alguna vez, se produjo un intenso proceso de arabización que fue impulsado también en el año 2011, raíz profunda para cierta revuelta interna dentro del país, cosa que hizo parte en la guerra abierta, cuyas consecuencias aún vivimos. En el ámbito de Marruecos se fue soterrando de aquella manera en un estado inestable, pero aparentemente sólido, cara al exterior, a pesar de que una parte sustancial de la población, sea Tamazigh, sea Tuareg, sea de este conglomerado de pueblos originarios africanos, y en Argelia pasa para 3/4 de lo mismo. Por eso sorprende que en el año 2012 fuera el foco ni en Argelia ni en Marruecos, sino en la parte de abajo, en Mali. Un amigo con quien hicimos el segundo conversatorio, Áncor Jorge Dorta, de Canarias, explicó en buena medida que los canarios hubieran tenido la posibilidad de controlar este tema mucho antes por la vinculación histórica que existe entre ambos pueblos, el canario y el tuareg, el bereber, el amazigh, hasta el punto de que podrían haber patrocinado esta independencia, esta partición de la zona norte de la sur de Mali. Luego, posteriormente, como se vino a comentar, la debilidad de estos pueblos a la hora de estructurarse en Estado dentro de la independencia del Azawad, tal y como llamaron a su nuevo Estado, hizo que los que sí estaban estructurados como eran los islamistas tomaran el control de parte de las estructuras del naciente Estado. Por lo tanto, los occidentales, ya sean los franceses y por derivada los españoles, como aliados de los antiguos metropolitanos de este país africano, confundieron interesadamente a los amazigh de Azawad con los islamistas, llamando a la lucha contra el terrorismo islámico en la zona del Sahel, y por lo tanto yendo físicamente a la confrontación. ¿Qué hubiera pasado si los canarios y los españoles, por extensión, y a través de ellos los occidentales, hubieran hecho una alianza estratégica con los tuareg y los amazigh para el establecimiento del Estado del Azawad, aliado de Occidente? Nunca lo sabremos, porque Francia tenía intereses ligados a Mali, de la parte de la que se querían separar los del Azawad, y al haber hecho esa circunstancia necesitaban la alianza franco-malieña, de la cual evidentemente el Azawad era una forma de desafío estructural y estratégica que había que confrontar desde Bamako, que creo que es la capital de Mali, o no lo es. Bueno, el asunto estriba fundamentalmente en el que Francia tenía intereses con las élites extractivas de los países que habían sido parte de sus colonias, y a través de esa realidad necesitaban una estabilidad que esta gente venía a cortocircuitar, un poco como salvando las distancias, pero poniendo en un plano exactamente relativamente igual. Tenemos la guerra de Biafra de los años 60 del siglo XX, en tanto en cuanto el Imperio Británico se puso del lado de los musulmanes nigerianos para la integridad del territorio nigeriano, cuando hubiera sido tal vez más posible, como habían hecho previamente al inicio de la década, un poquito antes, en el nuevo Zaire, antes Congo belga, que ahora se llama República Democrática del Congo, para diferenciar Kinshasa de Brazzaville. En aquel lugar y en aquel momento, a través de mercenarios, apoyaron los separatistas de una zona que era muy rica en minerales del Congo belga, lo que luego acabaría con Mobutu Sese Seko siendo Zaire. Pero, un poquito después, en Biafra, que era de mayoría cristiana, había una zona al norte de lo que es actualmente Nigeria, que es musulmana, y la mitad sur era de los cristianos
católicos. Un poco como sucede en Sudán, que el nuevo país de 2011, Sudán del Sur, es mayoritariamente cristiano, a diferencia del resto del Sudán, que era islámico. Pues los británicos, en muy poco tiempo, hicieron cosas completamente distintas. Pero los franceses, a diferencia de lo sucedido a los británicos, tienen las cosas muy claras. Y jamás de los jamases hicieron ningún apoyo al Azawad, hasta el punto de que ha derivado en todas estas circunstancias. Ahora, el tema de los pueblos originarios del norte de África en parte está siendo usado de manera geoestratégica, porque en la zona norte, la más poblada de Argelia, hay una cierta debilidad, y los marroquíes, para tratar de salvaguardar esta atávica e histórica confrontación que tienen Argelia y Marruecos, sobre todo desde la independencia de ambos en los años 50 y principios de los 60, 56 para Marruecos, el año 1962, después de los tratados de Vienne, en Francia con el Frente de Liberación de Argelia. Bueno, pues llevan décadas, incluso en los años 70 hubo una pequeña guerra en las arenas, y usan la población de los pueblos originarios como elemento de desestabilización del contrario. Es muy triste. Y hasta el punto de que los islamistas en Mali, bueno, pues han seguido teniendo predicamento, sobre todo con estas circunstancias que vienen respecto a la despoblación o población en el ámbito del agua, de los recursos hídricos, la ampliación del desierto, la agricultura, la ganadería, muchos elementos que están encima de la mesa y a veces se suelen olvidar, sobre todo cuando está el tema geoestratégico y geopolítico respecto a que si Francia está, que si echan a Francia, que si rompen relaciones diplomáticas Mali con Francia, que si aparecen los del grupo Wagner, que es en realidad un oligarca ruso que lleva cadenas de restaurantes, pero tiene tanto dinero que consigue hacer un grupo de mercenarios y hace parte de la política exterior del Kremlin para su amigo Putin. ¿Hasta qué punto la participación de los rusos puede influir en Argelia a la hora de la conformación de la política exterior de Argelia y la relación de Argelia con los europeos? ¿Qué era lo que realmente tenía que hacer Francia o España? ¿Y los canarios? ¿En qué posición quedan al haber tenido información con carácter previo para con lo que pasó hace 10 años de la independencia del Azawad? ¿Qué legado ha quedado para los tamazight, para los pueblos originarios de aquel territorio de África, de aquel país de Mali en su vertiente norte? ¿Qué legado ha quedado esta declaración de independencia que nadie respondió como debería haberse hecho? Por lo menos quedará en la memoria, y aquí reivindicamos la historia, la memoria y el conocimiento de todas las partes de nuestra realidad, de nuestro tiempo. La independencia del Azawad merece ser estudiada, merece ser conocida, como una cebolla quitando las capas que son inservibles hasta llegar al corazón de la verdad, de la independencia de un pueblo originario que quería ser libre, y ver las causas que hicieron posible llegar hasta ese punto y las consecuencias de acciones e inacciones para truncar esa independencia del Azawad, para poder entender el legado por sí, y seguramente ese por sí será más certeza que duda. En otro momento surge algo de algún cariz parecido a lo que hemos comentado, de algún nivel de aproximación, ya fuera lo que pasó con aquellos mercenarios independentistas, lo que pasó en la maldita y olvidada guerra de Biafra, y lo que ha pasado con el Azawad. Diferentes casos, como lo que sucedió en Sudán del Sur en 2011 hacia adelante. Casos en África muy interesantes para ser estudiados y para poner también al continente africano en el presente de los estudios y las realidades de los pueblos, del derecho a decidir y de la vocación
de autogobierno que también los pueblos africanos merecen. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.